Brasil es uno de los mercados que más dio de qué hablar últimamente. Hay gente que está muy a favor de empezar a comprar y hay gente que prefiere mantenerse alejada por toda la cuestión macroeconómica de Brasil. Y lo que está pasando es que hay muchísimo déficit fiscal en Brasil, el Estado gasta muy por encima de lo que recauda, entonces eso está haciendo que el dólar empiece a subir de precio para los brasileros y por lo tanto su moneda valga menos. Es muy parecido a lo que pasó acá en Argentina años anteriores. Entonces, obviamente, ante esa situación económica, los precios de los activos caen. Entonces, lo que vamos a hacer en este video es ver los gráficos para ver si hay alguna que otra oportunidad de entrada. Antes de arrancar con el video, me gustaría recomendarte que veas la información en la descripción sobre InView e Invertir Online. Son dos agentes de bolsa en donde yo trabajo, en donde si vos te haces una cuenta y te vinculás conmigo para que yo pueda ser tu asesor, vas a tener mis datos de contacto para hacerme las preguntas que vos quieras y además vas a acceder a distintos informes en donde hablo de distintos temas de actualidad y doy mi opinión. Así sabes bien cómo manejarte hacia el futuro. Entonces, aplicado al tema del video, si te gustaría saber, por ejemplo, cómo voy armando las entradas en Brasil, o al contrario, te gustaría entrar pero después no sabrías cuándo salir, esto te puede servir muchísimo porque te puede servir como guía para la toma de decisiones, en este caso de la cartera de acciones. En la descripción te voy a dejar un video en donde hablo un poco más específicamente de cada aspecto de este servicio, pero básicamente el único gasto que tendrías sería la comisión normal del agente de bolsa. Así que creo que te puede servir muchísimo. Te dejo la información en la descripción y ahora sí, vamos con el video. Para empezar me gustaría hablar del mercado brasilero. Fíjense que este es el gráfico del mercado brasilero a largo plazo. Tuvo un máximo en el año 2008 que era de $100 y actualmente está cotizando a $23, muy por debajo de los máximos de ese momento. Para que se den una idea más específicamente, un 76% menos de los máximos de 2008. Fíjense que el gráfico está en zona de mínimos. Alcanzó el mínimo que sería la zona de los $20 en el año 2016, después los volvió a tocar en el año 2020, el año de la pandemia, y ahora está acercándose a la zona de los $23. Entonces muchos dicen, che, esto es una oportunidad de compra, puede pasar que uno pierda tiempo, que siga cayendo un poco más, pero esto actualmente es una oportunidad de compra. Y en realidad si uno lo ve así y tiene la suficiente paciencia, puede ser una oportunidad de compra. ¿Qué puede llegar a pasar con el precio? Y puede pasar que esto siga bajando y vaya a este soporte de acá, que es el del año 2016. Pero básicamente, si uno lo ve así en formato de gráfico, esto está en precios baratos. Estamos más cerca de los precios baratos que de los precios caros. Estamos más cerca del mínimo de 20 que del máximo de 100. Entonces, puede haber una oportunidad acá para empezar a armar una posición y empezar a posicionarse a largo plazo. Les recuerdo que esto que estoy analizando no es una empresa brasilera, es el mercado brasilero en su conjunto. Como en Estados Unidos está el S&P 500, que son las 500 empresas más grandes de Estados Unidos, acá en Argentina está el Merval, ahí en Brasil está el Bovespa, el EWZ. Entonces, esto básicamente también representa la economía de Brasil. No es una empresa que le puede ir mal, entonces, bueno, el precio se justifica por los peores resultados. La economía de Brasil puede ir peor o mejor, el tipo de cambio o el tema del déficit, pero en sí no hubo una ultra recesión que justifique esa caída. Entonces, a largo plazo, cuando esto se acomode, ahí puede haber una oportunidad. Otro gráfico que está interesante para analizar, fíjense que lo estoy viendo en gráfico mensual muy de largo plazo, es el de Bradesco. Bradesco es un banco brasilero que también ahora estaría en mínimos históricos del año 2015 y después también durante el año 2008. En sí es un precio bastante interesante el de ahora. Ahora sí estaríamos hablando de los mínimos. Yo sí en este caso empecé a armar una posición. Yo compré en diciembre a $1,90, $2 y creo que son precios interesantes. Les digo de vuelta, la cuestión macroeconómica puede hacer que esto siga cayendo, pero son buenos precios. Si esto se acomoda, por ejemplo, a un valor promedio histórico, vamos a decir que pasa de 2 a 4, estaríamos ganando un 100% y estamos lejos de los máximos de $8. Entonces, ya con que se acomode un poco la macroeconomía, como pasó acá en Argentina, hay un potencial de ganancia tremendo. Otro caso es el de Gerdau. Gerdau está empezando a caer, no es un gráfico tan bajista como los otros que ya estaban cerca de mínimos o otras cuestiones. Acá creo que puede quedar un poco más de recorrido a la baja. En este caso el máximo histórico fue de $20 en el año 2008 y ahora está $2. Pero ¿por qué digo que le puede quedar recorrido a la baja? Y es por las ganancias de la empresa. Si nos vamos a las ganancias de la empresa, el beneficio por acción, más o menos tenemos un PER de 12, es decir, la empresa está cotizando a 12 veces beneficios y eso no es algo especialmente barato. Algo barato podría ser 5, alrededor de esos valores, pero 10 no. Entonces, si la situación macroeconómica sigue empeorando, esto puede tener bastante recorrido para abajo. Entonces yo marqué este soporte muy grande por marcarlo,
porque está muy lejos del precio, pero en caso de que siga cayendo es una acción para mantenerse lejos. Yo le daría un poco más de tiempo en este caso, en el caso de Gerdau. Petrobras también es una acción que está lejos de máximo. El máximo es de $77, 78 en el año 2008 y ahora está cotizando a $14. En sí, por ahora el gráfico se mantiene alcista en este canal que tengo trazado acá, que está formado desde el año 2020. En caso de que la acción rompa este canal para abajo, ahí sí puede ser que empiece un movimiento que haga que la acción termine en valores cerca de $10-9. Si pasa esto, si la acción viene a esta zona en algún momento porque empeora la situación o lo que sea, sí sería una oportunidad muy grande. Y fíjense la diferencia. En el caso de Petrobras, la ganancia por acción es de casi $2.50 o casi $3 para el 2025. Entonces, si vemos el precio de Petrobras, que es $13, $14, eso sería 5 de PER. Y si el precio va a $10 o $9, sería una relación precio-beneficio de 3. Y ahí sí sería una oportunidad enorme para Brasil. Porque por ahí hay una situación en donde esto se acomoda y la bolsa brasilera cotiza a una valoración de 10 veces beneficios, ahí sí puede ser una buena oportunidad, porque básicamente pondría el valor de la acción cerca de $27. Ya les digo, esto no es de corto plazo, ni mucho menos. Pueden pasar 5 años hasta que el gráfico se mueva así, porque se tiene que arreglar la economía, por ahí tiene que cambiar el gobierno, pero si nosotros podemos acceder a precios más baratos, como por ejemplo $10-9, es un precio para poner la plata, apostar en este tipo de acciones o invertir en este tipo de acciones y olvidarse por un largo tiempo, porque la ganancia puede ser muy grande. Y por último, el último gráfico que me gustaría traer es de la empresa Vale. En este caso, la caída sí fue bastante más abrupta, bastante más vertical. Pasó de valer hace relativamente poco $13-12 a pasar a $8.78. Si la tendencia continúa, yo creo que un soporte muy interesante, como por ejemplo, similar al que mencioné recién en Petrobras, un soporte en donde yo considero que puede valer la pena armar una posición, es entre $7.50 y $6 más o menos. Ahí creo que sería un precio para posicionarse a largo plazo. Y acá también me baso en las ganancias esperadas de la acción. Si nosotros venimos a las ganancias, son casi $2 anuales. Ahora, actualmente, esto es menos de 5 veces. Si baja al valor de 6, sería 3, como en el caso de Petrobras, y ahí yo creo que sería una oportunidad inmensa. ¿Por qué? Porque si esto va a un valor promedio histórico, en donde cotiza 10 veces beneficios, como dije en el caso de Petrobras, en el mismo ejemplo, tendría que valer $20, es decir, volver a los valores en donde estaba en 2020, 2021, 2022. Entonces pueden ser muy buenas ideas de inversión. No necesariamente quiere decir que en el corto plazo haya que comprar, porque si la situación empeora, puede seguir cayendo todo. Entonces hay que prestarle muchísima atención a la situación económica para entrar a corto plazo o a mediano plazo, sí o sí, entrar en soportes clave, porque si no, puede seguir cayendo y puede ser que tengamos una pérdida que no es la esperada para una operación de corto plazo. Y si abro una operación de largo plazo, creo que sería muy necesario que no tengan una fecha límite de uso para esa plata, porque puede ser operaciones que lleven años. Igualmente, si entramos bien, es una operación que creo que puede valer la pena, porque en estas operaciones de Brasil, dada la situación puntual económica, que en este caso es mala, puede ser operaciones en donde nos doblamos. Entonces es un sector que vale la pena mirar, es una bolsa que hay que darle seguimiento porque pueden estar los mejores precios de entradas de este año.